Aleluya, gloria a ti, Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, bienvenidos sean ustedes a este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar una vez más meditando en la bendita palabra del Señor. Recordamos que estamos meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido meditando desde el anunciamiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, todo el camino a través del Evangelio de Lucas. Y hoy estamos llegando al capítulo 14. Al capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir meditando a través de esta preciosa palabra. Recuerda que el Señor mismo dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nosotros estamos siguiendo los pasos de Yahshua, estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, estamos caminando con Él. Recuerda que el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Abba si no es por mí. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrará, saldrá y hallará pasto. Y esta es la bendición que nosotros tenemos. Bendito el nombre del Señor, de que nosotros podemos caminar con Él. Y nosotros venimos meditando en esta palabra. Recuerda, tenemos dos principios básicos en esta meditación, dos principios, uno basado en el Antiguo Testamento o Tanaj y otro basado en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. El del Antiguo Testamento, que es Josué 1:8, que quizás mucha gente se lo sabe de memoria, si no, pues te lo puedes aprender. Cuando el Señor le dice a Yoshua, a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el primer principio que quiero tocar. Y el segundo principio, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, el Evangelio, cuando Yahshua le dice a los religiosos de la época: escudriñad las escrituras. De pronto, la verdad, la traducción sería: ustedes escudriñan las escrituras con mucha solicitud, porque ustedes creen que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera nosotros escudriñamos las escrituras y meditamos en las escrituras. Las escudriñamos porque sabemos que las escrituras, desde Génesis, desde el libro de Bereshit hasta Apocalipsis o el libro de Gizgaluz, toda, absolutamente toda, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach. Y meditamos en esas escrituras que nosotros estamos escudriñando. Por lo tanto, hoy vamos a entrar entonces en esta meditación de la palabra. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y como les decía, estamos ya entrando en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y el subtítulo que le tenemos a esta meditación de hoy, de siguiendo los pasos de Yahshua, es Refuá en Shabbat. Refuá en Shabbat, o sea, sanidad en día de reposo o en el día sábado. Recuerda que el Shabbat es el día de reposo, es el séptimo día que nosotros conocemos como sábado. Esa palabra sábado de nuestro idioma español, bendito el nombre del Señor, tiene una raíz hebrea, tiene esa raíz hebrea que es Shabbat. Y qué bendición que nosotros podamos entender que Shabbat y sábado significan exactamente lo mismo, día de reposo. Y vamos a estar mirando en el versículo 1 del capítulo 14 del Evangelio de Lucas lo que dice. El primer punto es Rashei HaPerushin, que es gobernante fariseo, gobernante fariseo. Dice el versículo 1 de Lucas 14 de la siguiente manera: aconteció un Shabbat
que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Bendito el nombre del Señor. Llega un Shabbat, es un Shabbat, un día de reposo, precioso día de reposo, y es interesante que siendo días de reposo, estos hombres, este gobernante fariseo hubiera invitado al Señor a comer. Amén. Dice entonces allí él entró para Betsiah Lejen. Betsiah Lejen, que quiere decir para comer. Para comer. Entró allí en la casa de aquel Rashi Haperushim, que era un gobernante fariseo. Aquí no me está diciendo qué tipo de gobernante era. Aquí no me está indicando si este era un gobernante del templo, era un gobernante de político o era un gobernante religioso. No nos está diciendo, pero hay algo que es interesante, es que aquí lo que nos está relatando Lucas es que este gobernante era fariseo, era de la secta de los fariseos o de los perushim. Él era allí y es interesante que el Señor es una carta abierta y leída como tenemos que ser nosotros, cartas abiertas y leídas por todos los hombres. El Señor era un hombre que no se cuidaba, no se cuidaba, Adonai Rebemelech, Adonai Yeshua Mashiach, no se cuidaba de nadie, él no se cuidaba de los hombres, él los conocía, él conocía el corazón y lo sigue conociendo a pesar de que no esté físicamente con nosotros. Sabemos que él está con nosotros de una manera espiritual. Recuerda una cosa, él es Dios y él está en todas partes, pero él dice, dejó una palabra que dice, donde quiera que hubieran dos reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y quiere decir con esto que ahorita, en este momento, que estamos meditando en la palabra de Hashem, en la palabra del Señor, en la de Bar de Hashem, estamos meditando en la palabra de Dios, ya habemos por lo menos dos personas reunidas, aunque sea en la distancia, aunque no estemos en el mismo lugar, y allí está el Señor ministrando su palabra. No es el hombre quien ministra. El Señor dice, mire, ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos serán por él enseñados. Aquí no venimos a hablar de nosotros. Aquí no venimos a decir lo que Dios nos hace o no nos hace. Aquí no se trata de nosotros, aquí se trata del Señor. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no somos el centro ni nunca. El Señor nos libre de ser el centro de una predicación. Que cuando yo esté predicando, que cuando tú estés predicando, que cualquiera de nosotros esté predicando, nosotros tengamos que estar metidos en la predicación. No, aquí lo importante, el verdaderamente importante aquí es Adonai. Aquí el único importante es Rebemelech, Adonai, Yeshua Mashiach. El único importante es Elohim, es Hashem. Él es el único que importa y se trata de él y no de nosotros. Por lo tanto, Hashem nos muestra en su palabra, nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yeshua Mashiach. Era una carta abierta y leída por todos los hombres. Él nunca se predicó a sí mismo. Él ni tan siquiera vino diciéndole a las personas, yo soy el Mesías. Tú no vas a encontrar en ninguna parte de la escritura que Hamashiach hubiera dicho, yo soy Hamashiach, yo soy el Mesías. No, él no necesitaba andar proclamándose como el Mesías porque sus obras eran las que daban testimonio de él. La palabra es la que da testimonio de él. Todo da testimonio de Hamashiach. Muestra a nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua Hamashiach, como el verdadero Mesías prometido desde el principio. Él simplemente viene en el nombre del Padre. Él viene predicando el Malchut Hashem del Olam, del Señor, el Malchut Hashem, perdón, viene predicando las Besuras Jajeulá del Malchut Hashem, el Evangelio del Reino de Dios. Las buenas noticias del reino de Dios. Él viene hablando del Padre. Él no vino a hablar de él. Pero
aquí algo interesante, es que como él hablaba y predicaba la palabra con autoridad y no como los escribas, no como los perushim, no como los Baalí Torah, él predicaba con autoridad. ¿Por qué Hamashiach? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yahshua Hamashiach, predicaba con autoridad? Porque él tenía toda la autoridad y todo el poder, porque él fue quien inspiró a través del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, a los profetas, a los Nabín, los inspiró a predicar la palabra, a escribir la Torah, a escribir el Tanakh, a escribir toda la palabra. Fue él, porque la palabra del Señor nos dice que todas las cosas fueron creadas por él, por medio de él y para él. Él fue el que inspiró. Por eso tenía autoridad. Los religiosos de la época de Hamashiach, como los religiosos de la época de este tiempo, ellos no tienen autoridad. El religioso simplemente predica una tradición religiosa. El religioso predica lo que le enseñaron en un seminario o en una universidad o en un instituto, lo que aprendió. Y eso es lo que predica. Pero el que es verdaderamente hijo de Dios espiritual, yo quiero decirte una cosa, no tenemos nada en contra, yo no tengo nada en contra de los seminarios, de los institutos, de las universidades, gloria a Dios, ¿no? Y a mí no me tiene que interesar. Bendito el nombre del Señor. Qué importante es que nosotros podamos estudiar en universidades, en institutos, nos enseñen ciertos principios bíblicos y que nosotros después podamos aplicarlos. Pero lo más interesante, lo más importante, mi amado hermano, no son los títulos universitarios o los títulos teológicos. Lo más importante es la conexión que tú tengas con el Señor, cómo tú estás metido en el secreto de Dios. ¿Cuál es el secreto de Dios? El secreto de Dios es su santa palabra. Este es el secreto de Dios. Aquí está todo el secreto de Dios. Cuando tú te metes en el secreto de Dios, en su palabra, entrando en oración delante de la presencia del Señor, entonces conoces la voluntad de Elohim, conoces la voluntad de Hashem y predicas la voluntad de Hashem, predicas la palabra de Dios. Ahora bien, volvemos al punto. Aquí el Señor tenía autoridad y como él viene predicando y como el pueblo le seguía, el pueblo le escuchaba con agrado, el pueblo aprendía, porque ellos veían en Hamashiach un hombre que predicaba la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, las besuras Jajeulá del Malhut Hashem, el evangelio del reino de Dios. Él estaba predicando el evangelio, no vino a predicarse a sí mismo, siendo Dios, no se predicó a sí mismo, siendo Dios, predicó la doctrina del Padre, predicó la doctrina bíblica, predicó la doctrina del Tanakh, allí a través del Tanakh, a través de la Torá, a través de los Nabiín, a través de los escritos, él iba mostrando que cómo en él se estaba cumpliendo la profecía, se estaba cumpliendo, él simplemente leía la palabra. Y la gente le seguía, la gente le amaba, la gente estaba esperando en él la liberación del pueblo de Israel. Él vino a dar libertad. Y Él es nuestra libertad. Él es el que nos da libertad a nosotros. Sin Él no podemos ser libres. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene a la base si no es por mí. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Él vino a darnos libertad. Ahora, gloria a Dios. Él está dando testimonio del reino de los cielos, está dando testimonio y está mostrando cómo Él es el que está guiándolos sin llamarse Hamashiach. Él por eso dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Vengo en el nombre de mi Padre, en el nombre del Abacados y no me recibís. Pero vendrá otro que vendrá en su propio nombre. ¿Cómo así en su propio nombre? Diciendo que Él es Hamashiach. Él vendrá diciendo, yo soy el Mesías prometido. Y entonces vendrá
con esa autoridad, de supuesta autoridad, diciendo que es el Mesías, levantará el templo y el pueblo de Israel lo aclamará y traerá una paz ficticia en todo el Medio Oriente, el cercano Oriente, y entonces la gente creerá que él es el Mesías. Pero bueno, gloria a Dios. Aquí vemos cómo lo estaban acechando. Así como acechaban a Hamashiach, así como acechaban al Señor aquí, ¿quiénes lo estaban acechando? ¿Quiénes estaban acechando a Hamashiach? Dice que entró a la casa de un gobernante, un Rashei, que era Haperushin, que era fariseo. O sea que al entrar allí, ¿quiénes? Dice, estos le acechaban. ¿Quiénes? Los fariseos. Estaban acechándole, estaban buscándole la caída, estaban poniéndole la cáscara, estaban buscando cómo el Señor se podía caer para acusarlo, así como a nosotros nos acechan, a ti te pueden acechar porque tú dices yo soy una persona cristiana, o tú puedes decir yo soy mesiánico, o tú puedes decir yo soy discípulo de Cristo, o tú puedes decir yo soy talmidín de Hamashiach, como te quieras llamar, pero sigues al Mesías, sigues a Cristo, sigues al Rey de Reyes, sigues al que murió en la cruz, como quiera que se le llame. Nosotros lo llamamos Jesucristo en Occidente y los judíos mesiánicos le llaman Yahshua HaMashiach. Otros dicen Yeshua HaMashiach. Otros dicen Yahashua HaMashiach. Y hay a veces nos armamos un borolo con los nombres que los religiosos pelean por eso. Los religiosos pelean por el nombre. Nosotros no peleamos por eso. Nosotros predicamos a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota y derramó su sangre por nosotros para redimirnos del presente siglo malo. Nosotros es lo que predicamos. Eso es lo que tenemos que predicar. Al que murió en la cruz, lo llames Jesucristo, lo llames Yahshua HaMashiach o lo llames como tú lo quieras llamar, siempre y cuando sea al que murió en la cruz, al que conocemos, como lo conocimos, como lo dice la palabra de Dios que se llama. Así es sencillo. No vamos a nosotros a entrar en ¿cómo se llamaría? En peleas o en esto, que se... No, gloria a Dios. Nombre sobre todo nombre, Yahweh. Bendito el nombre del Señor. Ahora, nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos mesiánicos, nos llamamos discípulos de Cristo, nos llamamos talmidín de Hamashiach, como tú te quieras llamar. Ahora, la gente que no es religiosa, la gente religiosa, la gente que está mirando a ver cómo te estás echando a ver cómo te resbalas, cómo te caes para acusarte. Eso es lo que estaban haciendo con Hamashiach y eso es lo que harán contigo siempre cuando tú declares que eres siervo del Dios viviente. Te buscarán y te acecharán para ver en qué caes para luego acusarte. Ese es el trabajo de Hasatán, el trabajo de Satanás es buscarte, acecharte para ver cómo caes, cómo te pueden poner la cáscara para que te resbales. Por lo cual, mi amado hermano, mi amada hermana, tú no te angusties, tú no te preocupes, tú no déjale todo al Señor. Nosotros le dejamos al Señor. 7 veces cae el justo, pero no quedará postrado porque el Señor lo levantará. Nosotros lo que tenemos es que tenemos que buscar andar en santidad, saber que somos débiles, sabemos que podemos resbalar, pero que no nos vamos a quedar postrados. Procurar andar en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces encontramos que estos le acechaban en la casa de aquel hombre donde había ido a comer el Señor en la casa del Rashei Haperushim. Ahora, versículo 2, voy a ir mirando, gloria a Dios, dice aquí, el punto B es Baalí Torah y Perushim. Ya hemos hablado de los Baalí Torah y los Perushim. ¿Quiénes son los Baalí Torah y quiénes los Perushim? Entonces, los Baalí Torah son los que la Biblia dice, la Reina Valera los traduce como intérpretes de la ley, de la Torah. Y los Perushim, los fariseos, tanto los unos como los otros pertenecían a un grupo religioso,
a un grupo religioso. Entonces, ¿quiénes eran los que los echaban? Los Baalí Torá y los Peruchín. No solamente los Peruchín, sino los Baalí Torá y los Peruchín, los intérpretes de la ley y los fariseos. Los intérpretes de la ley son los que ellos toman la palabra, la Torá, la leen y la interpretan según la cábala, según lo que dice, que acuérdate, en el hebreo cada palabra tiene ¿cómo llamamos? Tiene un equivalente numérico. Cada palabra, cada letra en hebreo tiene un equivalente numérico y ellos a través de ese equivalente numérico van sacando lo que llaman la cábala y encontrando ciertas verdades escondidas en la Torá. Eso es lo que ellos hacían, aparentemente. Entonces ellos interpretaban la Torá como a ellos bien les parecía. Tenían el Talmud. Ayer hablábamos de que mucha gente cree que en el tiempo de Hamashia no existía el Talmud. El Talmud siempre ha existido. El Talmud, vamos a hablarlo, voy a recordarlo un poquito más. El Talmud es la Torá, la transmisión oral de la Torá. Ese era el Talmud, transmitir oralmente la Torá, no leerla, sino transmitir lo que la Torá dice. Entonces empezaban a transmitir oralmente lo que dicen la Torá, lo que dicen los primeros libros, lo que dice Bereshit, Shemot, Wayikra, Bemidbar y Devarim, allí lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y poco a poco, cuando van predicando, van dándole la interpretación, van predicando ese Talmud, esa transmisión oral de la Torah. Entonces le vamos añadiendo ciertas cositas, y entonces le añadimos un poco más porque creemos que Dios se quedó corto con lo que dijo. Pues, yo creo que aquí la primera persona que empezó con el Talmud fue Eva. Eva empezó a hablar lo que el Señor dijo. Cuando Satanás le dice con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. Dios no había dicho eso. Viene Satanás, viene la serpiente antigua y empieza a tentar a la mujer, a la Isha. Aquella mujer la empieza a tentar, le empieza a decir, le empieza a tocar sus fibras. Y la mujer, como es una mujer inteligente, es una mujer muy inteligente, entonces, ¿qué hace? Le responde con el Talmud. Con el Talmud. No estaba escrito. Dios le había dicho al hombre, y cuando la Biblia me dice del hombre, me está hablando de el varón y la mujer, el Ish y la Isha, le está hablando del hombre y la mujer, le había dicho de todo árbol del fruto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de cierto morirás. Eso se llama transmisión oral de la Torá. Yo le estoy transmitiendo a usted lo que tengo entendido que dice la Biblia, lo que dice la Torá. No sé si le estoy añadiendo, le estoy quitando. A ver si me hago comprender. Entonces, esto es lo que hacían los Baalí Torá, interpretada de esa manera. Viene Eva y le añade, le dice, no, el Señor dijo que de todos los frutos del huerto podíamos comer, pero que el árbol del bien y del mal no comeríamos, ni tan siquiera lo miraríamos. Ya le añadió a la Torá su propia versión. Eso se llama el Talmud. No se escribía porque estaba prohibido escribirse el Talmud. Pero que existía el Talmud, sí existía, ya existía. Era la tradición, lo que estamos diciendo, estaban dándole la palabra oralmente, estaban transmitiéndola oralmente sin leer las escrituras. Entonces, de tal manera que hasta el día de hoy, bueno, ya cuando vino la persecución, eso lo hablamos ayer del pueblo de Israel, entonces, y que empezaron a quemarles las escrituras, entonces ellos escribieron el Talmud y ahora toman el Talmud y la Misra y toda esa cuestión y empiezan a interpretarlo de acuerdo a eso. Por eso el Señor les dijo a los Perushim y a los Baalí Torá
y a todos los religiosos. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como mandamientos o como doctrina, perdón, mandamientos mis voz de hombres. Enseñaban lo que bien les parecía. Empezaban a tergiversar las escrituras. Como era el Talmud, lo interpretaban y entonces ya la gente escuchaba. Pero el Señor Jesús, yo creo que no voy a alcanzar a atacar esto de los balitos y los peluchín, aunque estamos hablando de ellos. El Señor Jesús, mi amado hermano, él no hablaba el Talmud, él no le añadía, él tomaba la escritura. Él cuando iba a las sinagogas, cuando llegaba allí cada día de reposo, como era su costumbre, cada Shabbat, el Señor se congregaba como era su costumbre, llegaba allá, tomaba la palabra, leía la palabra y predicaba el mensaje de la palabra a través de lo que la palabra estaba diciendo. Simplemente estaba dándole iluminación, estaba interpretándole de la manera correcta la palabra del Señor. Él hablaba correctamente la palabra del Señor. Él no le añadió ni le quitó. Él dijo, en este día se ha cumplido esta escritura. Así era, así es sencillo. Y cuando vienen luego los discípulos, los talmidim y los eswijim, los apóstoles, y predican el evangelio, predican la Torá, predican el Tanaj, predican el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo. Ellos nunca inventaron nada nuevo, simplemente predicaron lo que decía la palabra. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros a que prediquemos. No le añadamos, no le quitemos. No le demos lugar al diablo para que nos acuse. No le demos lugar al diablo para que nos aceche. Prediquemos la palabra como es, como está escrita. Procuremos vivir la palabra. Atesoremos la palabra en nuestro corazón. Mostremos la gloria de Dios como en un espejo, que la gloria de Dios, la luz de Hamashiach, se refleje en nosotros y nosotros seamos la luz del mundo. Eso es lo que el Señor nos está llamando. El Señor está llamando a que nosotros seamos luz en las tinieblas. Hay muchas personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Hay muchas personas que no saben que Dios les amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que le salvara del pecado y de la muerte. Hay mucha gente que no sabe que no es la religión la que salva, sino la relación la que nos lleva a la presencia del Padre, la relación con nuestro Señor Jesucristo, hay mucha gente que no sabe que han estado en una religión durante años y no ha habido quien les predique. Hay mucha gente que no sabe que la salvación es algo individual y personal, que yo tengo que entregarle mi vida al Señor Jesucristo y recibirlo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hay mucha gente que necesita aprender esto. Hay mucha gente que necesita conocer al Señor Jesucristo y recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Si nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón, si nosotros no le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento en que nosotros debemos decir al Señor, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Si tú aún no le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que hoy es el día de salvación. Ese es el día aceptable, la hora que el Señor ha escogido para que tú le escuches y le entregues tu vida a Él y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no lo has recibido en tu corazón, esta es la hora. Solamente tienes que abrirle la puerta a tu corazón y decirle, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Quizás mañana no haya tiempo para ti, quizás esta noche vengan a pedir tu vida y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado,
reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, límpiame de mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si hay alguna persona que en este momento haya hecho esta oración de fe por primera vez, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, ha hecho un cambio en tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Como siempre lo hago, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregar. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashem. Gracias por acompañarnos una vez más. Le damos gracias al Señor por habernos permitido estar en este tiempo con ustedes. Nos despedimos con la bendición sacerdotal. Yevarjeja Adonai Dismereja. Yael Adonai Panah Beleja Vijuneja. Quis Adonai Panah Beleja Villasem Lejas Shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Será hasta la próxima ocasión cuando el Señor nos permita volver una vez más a este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hashem, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.